Les damos la bienvenida a todos y todas a la presentación de Democracia en Red, Internet, Sociedad y Política en Argentina, el nuevo libro de Nick Argentina, un espacio abierto y plural para reflexionar, para recuperar la historia y para imaginar un futuro donde Internet sea cada vez más una herramienta para la democracia. Les pedimos que elijan un espacio y tomen asiento para que podamos comenzar con la presentación. Muchas gracias. Antes de comenzar este encuentro, queremos agradecer a las autoridades del Archivo General de la Nación por cedernos este hermoso espacio para presentar nuestro libro Democracia en Red. Este edificio en el que hoy estamos llevando adelante esta celebración fue construido desde cero para albergar el Archivo General de la Nación, pero en un pasado aquí funcionó la Unidad Penal número 1 de Caseros, inaugurada en 1979 por la última dictadura militar para recluir a cientos de militantes políticos, sindicales y sociales colocados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, muchos provenientes de distintos centros clandestinos de detención a lo largo de todo el país. Hoy, y luego de varios debates sobre cómo reapropiarnos del lugar, es uno de los sitios para la memoria. Por lo que para nosotros tiene un gran valor encontrarnos en este espacio para continuar debatiendo y hablando sobre la democracia. Ahora sí, para dar inicio, invitamos al escenario al subsecretario técnico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, doctor Emiliano Zuaya, y al director general del Archivo General de la Nación, licenciado Pablo Fondevila. Pueden tomar asiento. Cuando ustedes gusten, la palabra es toda ustedes. Muchas gracias. Bueno, hola. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto recibirlos aquí en el Archivo General de la Nación. Este es un edificio que, si bien es cierto, le ha sido asignado al archivo, nosotros sentimos que es de todo el sector público nacional y de aquellos organismos que no siendo estatales, sin embargo, necesitan un espacio como este para poder participar de sus propios debates, discusiones y la difusión de objetivos y proyectos. Así que aceptamos siempre gustosos que se lleven adelante este tipo de eventos acá, así que gracias a ustedes también por estar. Además, nunca más oportuno hablar, digamos, de la democracia en red al cumplirse 40 años de la recuperación democrática en la Argentina. Y nada, quizás más pertinente que hablar de la problemática de las tecnologías de la comunicación y la información en el contexto democrático. Todos nosotros, o creo yo, que compartimos la idea de que la democracia no es solamente algo que cada 2 años genera procesos electorales, sino un espacio en el cual también tiene un rol muy importante lo que puedo llamar la disputa y la pelea y la lucha por conquistar derechos del pueblo argentino. Así que la democracia para mí son elecciones, pero también disputas y de hecho puede simbolizarse, digo yo, en que es urnas y calle. Así que teniendo eso en cuenta y el ámbito específico de las redes sociales y de la red de redes, es decir, de Internet, ¿no es cierto? Y su significación en la vida colectiva de estos días, que es muy importante y muy significativa, digamos, no podemos eludir la mención al hecho de que las redes sociales efectivamente han ocupado un espacio muy significativo en esa vida social y que están también cruzadas por una problemática y por la disputa de la interpretación de su uso, de su sentido y su influencia, ¿no es cierto? Porque están monopolizadas por grandes compañías y son un escenario donde abunda la información no verificada y falsa.
Pero también es cierto que estas tecnologías pueden, como no son neutrales, pueden ser usadas en cosas muy positivas, y yo quisiera ahora hacer referencia a ella, básicamente porque en relación con las políticas públicas han permitido el desarrollo o el despliegue de esas políticas públicas en casos muy significativos. Yo hago solamente una breve mención a mi propia experiencia en la gestión estatal o en la administración pública. Estuve muchos años en el ANSES y quisiera decirles que no hubiera sido posible incluir otros 3 millones de jubilados en 8 meses en la Argentina si no hubiéramos dispuesto de las tecnologías informáticas y de Internet, porque de esos 3 millones de nuevos jubilados que se incorporaron a la seguridad social, 1.800.000 gestionaron su beneficio de manera remota por Internet a través de una aplicación desarrollada por ANSES que se llamó Jubilación Automática para Autónomos Puros. Y tampoco hubiera sido posible la implementación de la asignación universal por hijo. En 20 días se emitieron desde ANSES los beneficios para más de 2 millones de beneficiarios. Y se utilizaron, para destacar un aspecto simplemente, alrededor de 2 millones de mensajes de textos que en aquel entonces eran algo bastante más común que las herramientas que hoy tenemos a disposición. Y tampoco hubiéramos podido asignar 5 millones de computadoras en Conectar Igualdad si no hubiéramos tenido la posibilidad de que cada director de escuela en todo el territorio nacional nos informara quiénes eran la matrícula de sus respectivos colegios secundarios y los docentes, con todos los datos y la información necesaria para haber desplegado ese programa. Así que, como digo, el mundo digital y los recursos de las redes pueden ser muy importantes en las políticas públicas y muy significativas en un sentido positivo en lo que se refiere a conquista de derechos. Así que de estas cosas espero hoy vamos a hablar acá con las personas que han escrito este libro, este hermoso libro, y que a nosotros nos encanta ser el lugar en el cual se va a hablar de él. Así que mucha suerte y muchas gracias. Bueno, nada, muy brevemente, primero agradecer, brindarnos este hermoso espacio que no conocía y que realmente es el fruto del Estado trabajando y haciendo las cosas bien, porque se hizo un edificio especialmente acondicionado para las condiciones requeridas por un archivo general. Después agradecerle muchísimo a todos los autores y autoras que participaron de este libro. Este libro buscó siempre ser diverso y tener todas las posibles expresiones dentro del mundo de la democracia. En 40 años de democracia creemos que lo más importante que hicimos fue buscar que no hubiera un monopolio de la palabra, que es lo que las redes evitan, sino que la palabra se distribuya y sea de todos y de todas. En este punto tenemos autores que expresaron su opinión de distinta forma y en distintos sentidos a lo largo de todo el libro, y que hacen, si leen los artículos, ven los artículos, la mayoría de los artículos se hace preguntas, no encuentra respuestas sobre qué es Internet o cómo manejar Internet o cómo conducir Internet para que sea todo lo virtuosa que decía Pablo. Internet es virtuosa y a la vez es terrible. Y Internet sirve para difundir y dar las mejores noticias o dar noticias o para dar fake news. Y es la misma Internet y funciona siempre igual. Me parece que es un ámbito de debate y que lo importante es poder debatir en lo posible sin mentiras, pero siempre lo importante es poder debatir. A lo largo de todo el libro crece y se genera una discusión entre los mismos artículos, y yo creo que hoy, después de las elecciones paso que tuvimos, defender la democracia, defender el debate y defender la posibilidad de pensar distinto es cada vez más importante. Nada más que eso, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por venir, a todos y a todas. Agradecemos nuevamente al doctor Emiliano Zuaya y al licenciado Pablo Fondevila por las palabras y por la sesión de este espacio.
Y ahora, para continuar, invitamos al escenario a Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Comunicación, investigador principal del CONICET y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, a Carolina Martínez Elevi, licenciada en Comunicación, que estudia el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad y los derechos humanos, a Juan Francisco Ruoco, escritor y periodista que actualmente conduce el programa Círculo Vicioso, a Marcela Pallero, ingeniera en sistemas de la información y especialista en criptografía y seguridad teleinformática, y a Andrea Ramos, directora nacional de NIC Argentina. Ahora sí, comenzamos esta charla, comenzando con Andrea Ramos. Hola. Hola a todos, hola a todas. Mil gracias por venir, mil gracias por acompañarnos. Gracias al Archivo General de la Nación. Es genial estar acá, en este lugar tan significativo, y a todo el equipo que trabajó a la par nuestro para que todo esto estuviera armado. Gracias también a ellos. A los autores, a las autoras que están acá, a los que no pudieron venir, a los de este libro y a los del libro anterior. O sea, esto es un proyecto que viene desde el año pasado. Gracias por sumarse tan generosamente. Como siempre, gracias a las autoridades de la Legal y Técnica. Es un gran momento para reconocerles y agradecerles la confianza y la libertad que nos dan para trabajar. Estoy mirando para allá, porque están Emiliano, Florencia, Jessica. Y felicitaciones a los trabajadores y a las trabajadoras de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación, y en especial a los trabajadores y las trabajadoras de NIC Argentina. Son protagonistas de un organismo del Estado y como tal mejora todos los días. Tiene mucho para mejorar, pero es un organismo del Estado ejemplar que le está demostrando al ecosistema de Internet de todo el mundo que ser del Estado no solamente no es un problema, sino que es una gran ventaja. No me van a dejar mentir, hoy NIC es una referencia para todos los NICs de la región. Esa condición de organismo público a mí me llena de orgullo y es mérito de todos sus trabajadores, de esta gestión y de la anterior. Y Martín, Caro, Marcela, Juan, un equipo de lujo para hablar, para seguir pensando en la democracia e Internet, hoy mucho más necesario que por ahí cuando empezamos este libro, que ya lo era, pero bueno, qué dinámico es este país. Así que antes de darles la palabra, quiero decir una sola cosa, que es para los que vivimos esos inolvidables días de diciembre del 83 y para los que lo viven y lo siguen viviendo a través de nuestros relatos, tenemos que tener una sola certeza: de este laberinto salimos con más democracia. Así que, por favor, compartamos ese espíritu, conversemos, estemos unidos, como dijimos hoy. Y bueno, ahora sí, Caro, todo tuyo. Gracias, Andrea, y gracias a todo NIC primero por la invitación a participar en este segundo libro. También había tenido el honor de escribir para el primero. Cuando Andrea me propone escribir sobre Internet pensando en los 40 años de la democracia, lo primero que yo pensaba es, bueno, yo nací en 1985 gracias a que estaba un sistema democrático en este país, porque mi familia no quería tener hijos hasta que no hubiera un sistema democrático. Por ende, digo, hay toda una impronta importante de lo que es el sistema democrático en nuestro país, no solo en cuestiones de la expresión política y todo, sino también la conformación de la familia, ¿no? De vivir acá, de cómo se vive. Y pensaba el paralelismo con cómo fue cuando se constituyó Internet, ¿no? La idea de Internet y qué traía todo el discurso en torno a Internet. A pesar de que hay, por supuesto, todo la génesis de la parte más de la técnica, de cómo se fueron conformando esas redes, cuando se masificó el uso, el alcance y la apropiación de esa tecnología en los hogares, en los lugares de trabajo, en los medios de comunicación, el discurso que acompañó eso, que era real, era una creencia muy, muy fuerte que todavía permanece y que creo que hay que sostenerla y defenderla, era la idea de que venía a democratizar el acceso y la participación de toda la población en
generar información, entretenimiento, en ampliar y extender esas redes entre personas que de otro modo no podrían conectarse. De hecho, muchas de las personas que están acá que yo conozco las he conocido gracias a que existen esas redes, porque no nos hubiéramos cruzado posiblemente en la escuela o en algún asado, o no teníamos otro modo. Esa red fue la que nos unió y la que posiblemente hizo que muchos de nosotros estemos hoy también acá. Y pensaba en, bueno, cómo se acompaña ese proceso de lo democrático, ¿no? En los últimos 40 años, ¿qué pasó con Internet en términos de esta idea de la democracia? Y no podía dejar de pensar en esta idea de, bueno, se democratizó la palabra, sí. Hoy por hoy muchos, yo misma tengo un pequeño sitio, un espacio en el que yo puedo compartir mi mirada sobre determinados temas que quizás en otros espacios no hubiera tenido la posibilidad. Se debate, sí. Pero ¿qué empezó a pasar? Y yo hice como, bueno, en el texto que yo escribí, que creo que se nota bastante en varios de los artículos en donde se habla, ¿no?, de desinformación y de información, de desigualdad en el acceso, ¿no? Hay como todo un recorrido. En primer lugar, para democratizar tiene que haber un acceso, democratizar el acceso en términos de las redes, de los dispositivos y del alcance. Hay artículos que hablan de las redes comunitarias o del rol del Estado y las políticas públicas que buscan hacer llegar esas redes a aquellos sectores que no son interés del mercado, por ende no hubieran tenido la posibilidad de conectarse. Recién Pablo daba un ejemplo claro de personas que lograron acceder a derechos que sean garantizados porque esas redes o esos dispositivos estaban, y hay un rol activo del Estado también para eso. Pero una vez que se entra a ese espacio, que nos atraviesa, bueno, hay muchos otros niveles, ¿no? Y el tema de la democracia está muy ligada a qué información nos llega, a cómo nos informamos o qué podemos nosotros como ciudadanos hacer llegar, cómo expresarnos, reclamar, por ejemplo, a través de las redes. Muchas veces es esa posibilidad que la ciudadanía tiene de buscar que esos derechos que no están garantizados se garanticen, de reclamarlos. Y hago como un recuerdo desde los principios del uso de Internet hasta ahora, en cómo se pasaba, ¿no? Bueno, antes para acceder, para comunicarse, había espacios que las propias comunidades de usuarios de Internet iban generando, construyendo, compartiéndose, y cómo eso fue transformándose en una Internet plataformizada, ¿no? O sea, intermediada por plataformas que son de empresas mega concentradas, globales, ¿no? Digo, estamos pensando en empresas transnacionales que concentran la circulación de esa información, de ese entretenimiento, y que imponen reglas de qué se puede decir, de qué no, de quién puede expresarse y de quién no. Tenemos casos muy recientes en donde una plataforma o más de una plataforma decidieron que un presidente saliente de una nación, que podía gustar o no, no podía expresarse en algunos de esos espacios. YouTube, Twitter, ahora X, le había negado la posibilidad de expresarse a Donald Trump. Que puedo decir, bueno, puede no gustar, puede estar cometiendo algún delito, pero se salteó todo lo que tiene que ver con el sistema democrático, en donde quizás un poder judicial pueda dar una sentencia, una orden, una indicación donde, ok, esta persona no puede estar expresando esto porque está cometiendo un delito. Bueno, esto hoy por hoy es una de esas batallas que suceden en este espacio, porque las reglas privadas de Internet están descontroladas de alguna manera, imponiéndose por sobre lo que son las normas de sociedades democráticas, que han llegado a esas normas a través de un consenso social, de acuerdos en los que se establece que estamos de acuerdo en que esto está bien o que esto está mal. Pensaba en esas burbujas, en esos filtros que a veces se conforman, ¿no? En donde termina habiendo, pongo comillas, debates entre personas que en realidad más o menos opinan lo mismo, y cómo es necesario, digamos, hacer un poco más permeables, ¿no? Generar porosidad en esas burbujas para que pueda haber mucho más diálogo, mucha más escucha en esos espacios que también son los de afuera, ¿no?
porque digo, también me interesaba pensar que mucho de lo que pasa en esos espacios de redes son cosas que luego se ven en la sociedad, ¿no? En datos siempre hablamos del tema de, bueno, no pensar desde el determinismo tecnológico y ver cómo esto está dialogando. Bueno, hay algo que está sucediendo en la sociedad que también se ve en estos espacios. No es que las redes se imponen y constituyen este conflicto de falta de diálogo. Y planteaba como, bueno, el desafío de cómo lograr volver a debatir, volver a escuchar al otro, a la otra persona que está viendo un mismo acontecimiento de otra manera, con otro cristal, bueno, como acercarnos, ¿no? Y pensaba en los debates en las redes, en los debates en la calle, en los debates en los medios de comunicación masiva, en donde no está como hoy quizás muy, muy visto el tema de las grietas y de quienes están para un lado y para el otro. Y reflexionaba sobre este origen de Internet en donde estaban estas comunidades y cómo todavía en algunos márgenes de esta red existen todavía conocidas como el Fediverso, pensadas también con comunidades más chicas, cuando quizás algunos de ustedes lo vieron más de cerca, cuando pasó todo con Elon Musk generando idas y venidas con Twitter y con reglas que cambiaban, usuarios de Twitter diciendo, bueno, me voy a Mastodon, ¿no? Y otros diciendo, ¿pero qué Mastodon qué es? Bueno, hay otras comunidades, hay otros espacios, hay diálogos que se dan de otra manera, y me parecía interesante también pensar en que, bueno, Internet también es todo eso, que quizás no es el mainstream, no es lo que más se ve, pero que hay un montón de personas que sí están generando otros debates, otra forma de seguir participando de Internet, de compartir información, de generar entretenimiento, de abrir esas redes con otras personas que piensan distinto, y que creo que eso es la idea de la democracia, o sea que todavía, a pesar de todo, sigue persistiendo esta forma de esta red más democrática también en Internet. Y me parece como que está bueno estos espacios. Muchos de los textos que los leí todos, pero no los puedo reproducir, me parecieron súper importantes e interesantes en cosas que ni había pensado. Hablan de religión, cuestiones de género desde los orígenes de Internet, bueno, de desigualdad en ambientes que uno no pensaba. Digo, creo que han logrado un gran trabajo, porque es muy difícil también, ¿no? A veces uno se va como en un solo tema. Así que bueno, aprovecho como mi cierre para felicitarlos también por los autores y autoras que han convocado, y quienes tengan el libro en la mano, es una muy buena lectura para el fin de semana. Bueno, gracias. Gracias, Caro. Mil gracias. Le paso a Marcela. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación otra vez. Muchas gracias por invitarme a escribir. Bueno, soy la parte técnica, que no estoy de soporte técnico básicamente, pero bueno, mi representación acá es un poco porque sí me toca lidiar con los problemas de la tecnología, ¿no? Entonces, si todo era pesimista desde los distintos ámbitos, no se imaginan lo que es cuando uno está día a día con los riesgos de la tecnología, ¿no? Actualmente estoy como directora del área Seguridad TIC de la Fundación Sadowski, y en ese rol hoy estaba contestando algunas consultas sobre una empresa, no sé si habrán escuchado, que está escaneando los iris y da una, ¿no? Entonces, las preguntas que venían eran un poco, iban desde cuál era la tecnología hasta los posibles impactos en nuestra economía. También era la consulta en la economía, en la sociedad, o sea, recorría, no sé, 15 o 20 disciplinas, que por supuesto no estaba en condiciones de responder, ¿no? Sino lo que me hizo reflexionar para este momento es la multidisciplinariedad, me salió, la interdisciplinariedad de estos temas. Yo trabajo en seguridad informática, seguridad de la información, como les gusten, para este caso es lo mismo, hace 20 años. Entonces, la reflexión un poco es que
la tecnología es aplanadoramente eficaz, es eficiente y es absolutamente opaca para los ciudadanos, ¿no? Opaca porque tiene un uso, todos usamos tecnología, y estoy segura que todos tuvimos un problema grave personal con la tecnología. O si no fuimos nosotros, fue un amigo, un padre que le robaron, le sacaron el crédito o perdió el celular y tuvieron ahí mucha incertidumbre con qué iba a pasar con la información que estaba ahí. Entonces, por más eficaz y eficiente que hoy nos parezca esa tecnología, todavía está en un momento embrionario, ¿no? Para responder a los problemas de la sociedad, ¿no? Los reclamos. O sea, uno en el mundo físico, mucho está preparado, las instituciones de los estados están preparadas para el mundo físico, para un mundo de problemas físicos, y cuando estas tecnologías de unos 5 o 7 años más o menos vinieron a modificarlo todo, las instituciones quedaron ahí un poco ahí atrás, ¿no? Viendo qué pasaba, las instituciones académicas, las instituciones de reclamos, y un poco a fuerza de golpes estamos viendo cómo reaccionamos. Entonces, un poco la reflexión que traía con este tema de esta empresa multinacional, que no sabemos a quién reclamarle, pero que sí están tomando cartas en el asunto nuestras instituciones, tiene que ver con que todos tenemos una parte acá, pero no todos tenemos las mismas responsabilidades. Un poco en la creación de los servicios, en la tecnología que se crea, tiene que haber una planificación para asumir los riesgos. Y no solamente los riesgos técnicos, sino los riesgos sociales, los impactos sociales, los problemas que generan en la gente la pérdida de un mensajero, ¿no? Todo el mundo está hoy completamente conectado por ahí en tiempo real con un montón de gente, y perdemos esa conexión, y un poco perdemos nosotros. O sea, sabemos que alguien se puede hacer pasar por nosotros, y eso, si bien la eficacia de cientos de millones de llamadas que sí funcionan, cuando a uno le toca de cerca perder el control de algún tipo de servicio, entonces ahí se siente un poco vulnerable, ¿no? Más allá de toda la tecnología y las empresas, las plataformas multinacionales que sean. Entonces, un poco lo que me parece interesante reflexionar es sobre lo que nos falta en función de pensar las instituciones para dar respuesta a estos problemas. En el artículo yo un poco hablo de las capas, ¿no? De estas capas de intermediarios que existen para que hoy uno de cualquier sistema funcione. Esas capas tecnológicas que son transparentes a las personas, porque claramente uno usa un servicio y no sabe quién está en el medio, muchas veces no están planificadas para tener una respuesta a lo que decimos nosotros usuarios finales, a las personas que usan los servicios. Entonces, falta mucho por planificar los servicios de una manera para que brinde un servicio a una persona, ¿no? No solo para que dé el funcionamiento, sino que puedan responderse ante los problemas que esos servicios dan, ¿no? Muchas veces son problemas gravísimos. Son problemas gravísimos o son problemas sencillos, pero que causan traumas en las personas. Tenía una compañera que tiene su familia, su madre en Colombia, y publicaron en un post de Facebook que la madre curaba el cáncer con su nombre, apellido y su número de teléfono, por ejemplo, ¿no? Es un tema que en principio no es ningún tipo de delito, ni es algo que salga el país a brindarle una respuesta. Sin embargo, desde acá la hija no sabía qué hacer con ese, o sea, googleó y no encontraba el posteo. O sea, son problemas que todavía muy sencillo, pero que no tienen una solución para las personas. Es un problema muy sencillo
que debería haber una respuesta muy sencilla y que todavía hoy hay que empezar a investigar, o sea, las personas cada una tiene que empezar a investigar cómo resolver ese problema, ¿no? O tiene que o cambiar de celular o ver la forma de borrar esa huella, que sabemos que muchas veces lo que está en internet nunca más se puede borrar. Entonces, otra vez, la aplanadora eficacia de la tecnología a veces nos hace olvidar que hay problemas muy sencillos que todavía no están resueltos, ¿no? Y que creo que por ahí las instituciones y las personas, pensando en esas soluciones, podrían ser un poco más amables, ¿no? para una vida social. Ese era un par de temas que quería mencionar. Y después otro que habíamos charlado acá con Caro al principio es el tema de los eufemismos, ¿no? Que se usan para comunicar cuestiones en tecnología, ¿no? Al ser temas técnicamente complejos, ¿no? Uno no puede empezar a mencionar protocolos ni plataformas o sistemas criptográficos, porque la verdad es que aburre un montón. Entonces empezamos a hablar de ciberespacio y, bueno, en mi caso, ciberseguridad, y está la nube y las criptomonedas que no son monedas, la nube que no es nube, y el ciberespacio que no es algo etéreo, ¿no? Sino son servicios digitales. Entonces, cuando se habla de servicios digitales o del ciberespacio seguro o para la paz o lo que sea, como se menciona en muchos textos por ahí internacionales, para las personas, en vez de facilitarle la comprensión, se la complican, ¿no? Porque si no saben, o si no está comunicado mucho qué es el ciberespacio, finalmente parece que fuera algo que no lo podemos tocar, ¿no? No sabemos. La nube, menos. La nube completamente nos da seguridad, nos da servicios. Y finalmente, por una facilidad de comunicación, o intentando una facilidad, aunque hay otras teorías, ¿no? Estamos ocultando, ¿no? Trayendo más opacidad a la tecnología. Entonces, el ciberespacio son servicios tecnológicos. El ciberespacio está constituido por las personas que usan, por el servicio que usted tiene en el teléfono, el hardware que es infraestructura que sirve para el servicio. O sea, no es más que eso, ¿no? O es todo eso, mejor dicho. Entonces, como no se puede en una frase decir, miren, las personas tienen que usar responsablemente, el que diseña y implementa el sistema tiene que hacerlo cumpliendo buenas prácticas, ¿no? Entonces dice ciberespacio, que sea ciberseguro. Entonces, es como que ponemos capas de eufemismos. Entonces, con un ánimo de facilitar la conversación, creo que a veces la estamos complicando. Digo porque muchas veces es necesario que las personas, que cada uno de nosotros entienda de qué se trata, ¿no? Que cada una de las personas entienda que puede reclamar mejores cosas, mejores servicios, que puede reclamar instancias, ¿no? O tenemos defensa del consumidor, tenemos muchas leyes que nos protegen, tenemos un Estado de Derecho que permite que esas instituciones funcionen y que haya herramientas para que el ciberespacio, los servicios digitales sean más seguros. Entonces, un poco en esta reflexión y en los 40 años de democracia me parecía que era importante entender que la tecnología funciona, pero que tiene muchos riesgos, que todavía hay mucho por hacer, ¿no? Y que es importante que cada uno entienda que puede hacer su parte, ¿no? Reclamando en la construcción, reclamando los diseños, reclamando en servicios y reclamando porque podemos reclamar, tenemos nuestros derechos y tenemos que hacerlos valer. Eso también es importante. Así que bueno, otra vez muchas gracias por compartir este maravilloso panel. Muchas gracias a los que vinieron hoy. Compañero de trabajo, compañero de vida. Así que muchas gracias.
Mil gracias. Le paso la palabra a Juan. Bueno, buenas tardes. Yo me voy a poner cronómetro. Antes que nada, bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de haber participado del libro. Muy lindo, nada, los artículos que hay, escritores, escritoras, compañeros, compañeras que armaron todo este dispositivo, que es un libro. También está disponible en una web, está disponible en versión digital y todo. Así que me gusta que un libro sobre Internet esté disponible en Internet. Es una muy buena práctica. Y segundo, algo más personal, desde que me invitaron para escribir acá, a mí me dio como mucho orgullo, no lo dije, lo estoy diciendo ahora público, me lo guardé, porque nada, la primera vez que yo escribí en Internet, en un blog propio, y que lo tenía alojado en una plataforma que se llama WordPress, y la dirección web obviamente la tuve que registrar en Nicar. Entonces, para mí es como todo un arco, ¿no? de haber sido usuario de Nick hace muchísimo tiempo. Me acuerdo que, nada, en ese momento, ya ahora hace 1000 que no registro un dominio, pero en ese momento había que tener quit, y yo era uno de los pocos que tenía tipo monotributo y quit de mis compañeros, entonces registraba ahí los nombres y todo, qué sé yo. Nada, y ahí mis primeras armas escribiendo y demás me las hice obviamente en Internet, en un blog personal que tenía, así que nada, y ahora bueno, nada, ya escribiendo de otra manera, más profesional y todo, estar acá es como una satisfacción personal muy linda. Dicho esto, bueno, yo básicamente el artículo que escribí para el libro, o la temática que traje para el libro, tiene que ver con la cultura, o un tipo de cultura propia que emergió a partir de el año 2004-2005, que es la cultura memética, es la cultura de los memes, que son como herramientas y dispositivos informativos creados fundamentalmente en Internet y nacidos casi en Internet, y que dieron por resultado justamente como todo un ecosistema o una red de significados creada fundamentalmente por los propios usuarios de Internet, ¿no? Es como, a mí siempre me interesó el tema porque básicamente es como entender la emergencia de una cultura propia a partir de una tecnología. O sea, si Internet no existiera, la cultura memética tendría una forma muy distinta, muy distinta. Yo generalmente cuando hablamos de memes, todos asumimos que son artefactos y herramientas digitales, y en gran parte lo son, aunque también podemos pensar en ejemplos meméticos analógicos, por ejemplo las canciones de cancha, ¿no? Las canciones de cancha son pequeños artefactos meméticos, ¿no? Porque son formas que se copian y que se adaptan y que se van transmitiendo fundamentalmente por la copia, y generan además como resultado generan una acción, que es cantar una canción. Y cada equipo la copia, la adapta y le va cambiando la letra y demás. Y todo eso circula, no sabemos por dónde circula. ¿Cómo circulan las canciones de cancha? De partido a partido. Cuando no había, cuando no se filmaban, cuando no se televisaban los partidos, ya había canciones de cancha. Entonces era toda una cuestión de ir copiando, bueno, y tal. Ahora no, ahora pasamos a lo digital y tenemos, bueno, básicamente todo el mundo, o casi todos, tenemos algún tipo de participación con la cultura memética, ya sea sabiendo o no sabiendo, utilizando stickers de WhatsApp o cosas por el estilo, pero básicamente hoy la gran mayoría de nosotros estamos como expuestos a esa cultura. Y esa cultura tiene una dinámica propia, tiene una cultura, como decían acá las compañeras, tiene una cultura muy propia de Internet, muy propia de red, muy democrática, en el sentido de que todos pueden participar sin ningún tipo de barrera, y eso tiene sus problemas también. Es un espacio conflictivo. La democracia también, yo creo que yo nací en el 87, o sea que soy básicamente un hijo de la democracia argentina, y me di cuenta que la democracia siempre está de alguna manera conflictuada o en conflicto, ¿no? Yo nací en los 90, vi todo el proceso del menemismo siendo chico. A los 13 años fueron los 2000, o sea que a mis 14 años vi el 2001. Y a mí de chico me gustaba mucho la ciencia ficción, me acuerdo, y me gustaba mucho lo posapocalíptico, ¿no?
Había una película que era Akira, que es fundamental en la cultura japonesa, donde nada, vos veías manifestaciones en la calle, gente rompiendo cosas, violencia, qué sé yo. Pleno 2001, terminaba de ver la película, miraba afuera y todo prendido fuego, destruido, etc. Y eso también es parte, digo, de la vida democrática, ¿no? Argentina atravesó situaciones críticas dentro de su vida democrática y las supo encauzar con las propias herramientas democráticas. De hecho, la crisis de 2001, a través de la ley de acefalía, fue surfeada de alguna manera, esa crisis, y asimilada dentro de la cultura democrática argentina. Y como decía recién, los memes también son un espacio de tensión. Son un espacio de tensión, son un espacio de disputa, precisamente porque son un espacio democrático. Y tienen la capacidad de transmitir información y prácticas a través de todo el planeta con con bajos niveles de barreras, ¿no? Entonces, por ahí, algo que empezó siendo una cultura más norteamericana o japonesa y demás, con el pasar de los tiempos va evolucionando y se va adaptando en Europa, va llegando a Argentina, va llegando a Latinoamérica y demás, y eso va generando como una cultura propia, incluso una cultura política propia. Y como Internet es un espacio donde pueden circular discursos que no están validados en instituciones tradicionales, como puede ser la academia, el periodismo, las instituciones del Estado y demás, también es un lugar donde surgen discursos más complicados, digamos, otro tipo de discursos que podemos decir, incluso discursos antidemocráticos, ¿no? Y acá es donde aparece la primera paradoja, como una tecnología que permite una participación democrática también muchas veces funciona como un vector de discursos antidemocráticos, ¿no? Entonces ya ahí tenemos como un primer problema fuerte. Y después cómo estos discursos se van manifestando de diferentes maneras, ¿no? Sobre esto se escribió mucho, la aparición de liderazgos como el de Donald Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Vox en España, AfD en Alemania, bueno, todo el fenómeno de las nuevas derechas o las extremas derechas modernas y demás, cómo se alimentó en gran parte de esta cultura memética, de prácticas y de discursos. Prácticas en el sentido, digo, cualquiera que haya estado en Internet y se haya peleado en algún momento con algún simpatizante de este tipo de ideas, sabe lo que eso significa, ¿no? Uno se expone a un constante troleo, se expone a ser tratado agresivamente e incluso muchas veces con crueldad, ¿no? Hay una cuestión que fue evolucionando en el tiempo, pero que tiene que ver con esto de tomar de punto a alguien y atacarlo como sistemáticamente y demás. Y esta práctica va pasando en muchos niveles. Puede pasarle a un funcionario, le puede pasar a un profesor universitario, le puede pasar a un ciudadano común, le puede pasar a un adolescente, y cada uno va teniendo como diferentes herramientas para enfrentarse a esto, lo cual, digo, en una persona adulta, bueno, dice básicamente apago el teléfono y ya está, pero un adolescente que se enfrenta a una horda de 2.000 personas que sistemáticamente lo agreden durante 3 días, por ejemplo, bueno, el impacto en su psiquismo puede ser muchísimo más grave que para una persona adulta, que también le puede afectar con total, de muchas maneras, y porque eso depende de cada uno cómo se enfrenta a ese tipo de situaciones. Y por el otro lado, lo que decía, bueno, es esta cultura también es vector de ideas que pueden ser muchas veces antidemocráticas. Por ejemplo, qué sé yo, en toda esta cultura memética circula muchísimo, qué sé yo, racismo, xenofobia, exaltación del nazismo, cosas por el estilo, que están completamente por fuera del radar de lo que puede hacer una institución e incluso de las herramientas propias que tiene, no sé, un Estado democrático para lidiar con eso, porque básicamente cuando vos decís, bueno, a ver, pará, ¿quién está permitiendo que circule esta información? ¿O por dónde circula? ¿Cuáles son los canales? Por ahí es un foro que tiene, no sé, los servidores en Japón, pero la empresa legal está en Finlandia. Entonces, ¿qué hace un funcionario cómo hace un funcionario de Argentina para decir, loco, frenemos esto o por lo menos pongamos la lupa acá? Ni siquiera es ya
las grandes empresas de Silicon Valley como Meta, X ahora, Google y cosas por el estilo, sino que directamente tienen que ver con pequeñas plataformas gestionadas por algunos que otros dueños, cosas muy opacas, como decían acá, donde circula todo este tipo de información. Y obviamente estas situaciones van generando y van provocando tensiones al interior de la vía democrática, y hay como efecto novedoso, digamos, como la contracara política de esto, hay muchas fuerzas políticas que vieron en esta aparición de esta cultura una buena fuente o un buen lugar donde pescar adeptos, generar de alguna manera cibermilitancia, hacer que sus discursos sean difundidos por internet y demás. Entonces eso me parece de alguna manera va generando un escenario nuevo, y creo que lo que pasó en las PASO, en estas últimas PASO, fue por primera vez en Argentina, vimos cómo este fenómeno finalmente tomó forma y se encarnó. Dejó de ser algo netamente de internet o que solamente se manifestaba en las redes, sino que vimos que hoy por hoy, con la capacidad que tienen las redes de conformar la dieta cognitiva de alguna manera de cada uno de nosotros, eso tiene una capacidad de afectación muy grande si es posible que alguien lo capitalice de una forma muy sencilla, ¿no? Como votar un candidato, ¿no? La acción en este caso era muy sencilla, era como, si conformás parte de este universo, bueno, vota a tal candidato, ¿no? Así que bueno, básicamente de eso es lo que se trata un poco el artículo, incluso de algunas versiones todavía un poco más extremas, pero prefiero no, creo que ya con esto tengo suficiente. Así que nada, eso está a disposición, forma parte de lo que significa hablar de Internet y discutir Internet hoy en día, así que bueno, espero que haya sido un aporte medianamente significativo, y de nuevo, muchas gracias por permitirme participar del libro. Mil gracias. Tremenda vigencia hoy. Lean el artículo de Juan. Sí, el que no, sí. Martín, el cierre es todo tuyo. Bueno, gracias. Gracias de nuevo por la invitación. En el nombre de Andrea quisiera agradecer y felicitar a todas las personas, que son muchas las que intervinieron en el libro, no solamente como coautoras y coautores, sino bueno, a todos los que posibilitaron el diseño, la impresión, la corrección, etcétera, que es verdaderamente un aporte. Es un aporte que, como somos condicionados históricamente, aunque el contenido del libro ha sido escrito en la primera mitad de este año, de alguna forma el espíritu de época está presente en todos los artículos, diría yo, y de ese modo habla del presente. Es decir, que aunque es un libro, vamos a decirle, prepaso, es un libro que, digamos, problematiza buena parte de los problemas que cristalizaron electoralmente en esta elección primaria. Entonces, creo que también es útil para pensar nuestra actualidad y el porvenir, si es que hay porvenir. Digamos, así que también es un libro que, decíamos, el verbo celebrar 40 años de democracia surge medio naturalmente, porque efectivamente es un lapso el más largo que ha conocido de continuidad constitucional la historia de nuestro país. Es un mérito de la sociedad entera que estas 4 décadas hayan tenido esta continuidad y hayan resuelto los gigantescos problemas que hemos tramitado socialmente dentro de los cauces previstos por este orden constitucional. Pero, al mismo tiempo, yo diría que casi todos los artículos no son condescendientes o indulgentes respecto de los problemas y los conflictos, como dijeron Marcela, Carolina, Juan, que son inherentes al funcionamiento de la vida democrática, de la sociedad democrática, y que
justamente en la bajada del título, ¿no? Internet, sociedad y política, se manifiestan de manera muy clara. O sea, el libro trabaja, o los distintos capítulos trabajan sobre, yo diría, las zonas erróneas del ideal democrático, las libertades que, digamos, garantiza de forma nominal, formal, el orden democrático, y los problemas con la igualdad, con la convivencia, que son problemas, como digo, que crujen, que hacen repensar el ideal democrático y que obviamente tienen traducción en la vida diaria y también, como no puede ser de otro modo, en la representación electoral. Me gustaría que se me conceda la siguiente licencia, aunque yo estoy convencido de lo que voy a decir, pero seguramente muchas y muchos de ustedes posiblemente no tienen por qué estarlo. Yo diría que la democracia es una tecnología, es una forma de organización de la convivencia, es una forma de establecer reglas de juego para administrar conflictos, ¿no? En ese sentido, la democracia es una tecnología, así como la disposición de las sillas es una tecnología. Y entre esa tecnología que llevó décadas laboriosamente y vidas construir, y las tecnologías de la información que tenemos y que han evolucionado de manera vertiginosa en estas 4 décadas, hay ruidos, hay mucho ruido. Yo también estaba con Andrea en diciembre del año 83, o sea que no nací, o sea, nací mucho antes, con la esperanza que teníamos muchos y muchas que éramos jóvenes en ese momento, respecto de los capítulos y las puertas que abría la, llamémosle, tecnología democrática, pero yo diría que entre esa tecnología de convivencia social, de representación política, por un lado, y la tecnología de creación de flujos de información, de circulación social, de información de opinión, de desinformación, de entretenimiento, de jerarquización de contenidos, algo de lo que hablaba antes Carolina, ¿no? O sea, de grandes corporaciones que organizan y disponen jerárquicamente qué va primero, qué va después, con qué te encontrás cuando lo primero que haces al levantarte es abrir el teléfono. Entre esos dos órdenes, como digo, hay mucho ruido. Me gustaría ilustrar, si me permiten, esto que estoy diciendo con un párrafo del texto de la colega investigadora Florencia Engel. Ella dice: en ausencia de políticas públicas y acuerdos intersectoriales para terminar con las hostilidades en línea, muchas mujeres, forzadas a defenderse de los ataques mediante tácticas individuales, terminan optando por limitar su participación. Minimizan sus expresiones y resignan así protagonismo, o directamente se retiran de las redes. Deben lidiar con una trampa. Mientras que la expansión de los feminismos y la digitalización increyendo de la vida cotidiana estimularon la expresión pública vía redes, las mujeres experimentamos ataques y castigos, y cuando las usamos para expresarnos, ese doblez nos lleva a considerar el silencio como solución, pero silenciarnos implica denegarnos la posibilidad de una ciudadanía plena que incluya el derecho a la comunicación como instrumento para la búsqueda en común de soluciones. La tensión entre expresión y silencio mediada por las violencias digitales contra las mujeres no es el único problema que interfiere con el uso de Internet como espacio de posibilidad democrática. O sea que hay muchos otros problemas, como sabemos, y como varios de los textos trabajan, ¿no? Los textos abordan problemas que tienen que ver con la institucionalidad de partidos políticos, institucionalidad de relaciones sociales, institucionalidades religiosas, educativas, de los medios de comunicación, pero también problemas que atañen a la construcción de subjetividades, a las agregaciones de personas en
en grupos, digamos, móviles, al tema del cuidado de los datos personales, a las fronteras entre privacidad, intimidad y lo público, que como siempre dice Carolina, son fronteras móviles, ¿no? Entonces, si la democracia es esa tecnología, ese espacio que permite y habilitó de manera inédita expresar la voluntad junto a la construcción de debates que tienen los distintos actores con distinta incidencia en la vida pública, en la vida pública, y si a partir de 1983 ese potencial expresivo fue inédito y acompañado por la revolución digital, digamos que es contemporánea a la transición y construcción y consolidación democrática en nuestro país, el problema que tenemos es que a pesar de que nunca antes esa expresión fue tan expandida en la agenda pública y permitió incluso construir y consolidar nuevas agendas dentro de la vida democrática, evidentemente esa expansión del universo de lo decible no alcanzó y no estuvo y no está abasteciendo otras necesidades, que no son solo necesidades expresivas, sino que son necesidades materiales, también son necesidades simbólicas, de reconocimiento simbólico. Entonces, en una sociedad que está cada vez más diversificada, cada vez más fragmentada, el impacto que tiene esa potencialidad expresiva, en algunos casos, como citaba recién en el texto de Florencia Engel, puede ser contraproducente y puede presentar paradojas graves, ¿no? Que son las paradojas, creo yo, del momento. O sea que hay una paradoja entre la soberanía de la expresión y el bienestar y las condiciones de vida en una misma sociedad. Sabemos, por supuesto, que la coincidencia no significa correlación, que el hecho de que haya una expansión de las posibilidades expresivas al mismo tiempo que la experiencia vital del malestar de un sector importante o sectores importantes de la sociedad, esa coincidencia no es necesariamente una correlación, pero sería necio creer que muchos sectores en nuestra comunidad no leen esa coincidencia como una correlación, ¿no? Sería necio creer que no es vivida esa coincidencia como una suerte de sobreactuación de derechos que no alcanzan a buena parte de la comunidad. Por eso creo que las preguntas, sobre todo las preguntas que se hacen en el libro, son preguntas pertinentes, son preguntas actuales, son preguntas necesarias, son preguntas que contribuyen, como dije antes, a no ser condescendientes, no solo a celebrar, sino a celebrar digamos, a acompañar la celebración con un gesto auténtico de introspección respecto del tipo de democracia que vamos construyendo en nuestro día a día, el sacudón que para muchas y muchos de nosotros representó el escenario electoral de las primarias, pienso que acelera ese proceso, pero como digo, el germen de ese problema ya está escrito antes de que nos convocaran a las urnas. Así que eso. Lamento no tener un mensaje de optimismo pum para arriba, pero es un poco el tono de la hora. Gracias nuevamente, Andrea, y felicitaciones a todas y todos quienes hicieron el libro. Muchas gracias a todos y a todas. Y le doy la palabra a Jeremías. Gracias Martín Becerra, Carolina Martínez Elevi, Juan Francisco Ruoco, Marcela Pallero y Andrea Ramos por esta presentación que nos deja preguntas, obviamente, análisis y apreciaciones sobre este libro que es Democracia en Red.
Ahora les invitamos al salón contiguo para seguir conversando sobre este nuevo libro que nos llena de orgullo y sobre los desafíos a 40 años de la recuperación de la democracia en nuestro país. Muchas gracias y que tengan buenas tardes.